En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Eran verdes los ojos de mi madre y era verde el color que descubrí, acunado en los brazos de mi padre. Era verde la tarde en que partí, era verde el llamado de mi patria y era verde el camino que escogí buscando ser feliz. Tras la verde ilusión de mi esperanza, es mi lema servir a mi país, ser guardián de mi hermano y semejante, defender su derecho de existir, aunque sea con el precio de mi sangre, y no es gloria que busque conseguir, al morir porque Chile sea grande, mi pasado, presente y porvenir, no es otro que cumplir el sagrado deber que se nos mande. Hoy mi padre se acaba de dormir bajo el verde terruño de mi infancia y abrazando a mi madre prometí, al mirarme en el verde de sus lágrimas, que el verdor de sus ojos va a existir, cual emblema por siempre aquí en mi alma, y en mis brazos se acuna un porvenir que un día irá a partir, a luchar por el orden y la patria, y en mis brazos se acuna un porvenir que un día irá a partir, a luchar por el orden y la patria. Estimados señores auditores, les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 11 de abril, desde nuestro programa Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso, programa de la multigremial de militares y policía, que cada sábado a contar de las 10 a.m. estamos con usted. Hoy, 11, en el que el presidente Kast cumple un mes de gobierno, conversando temas de la actualidad y de temas del mundo militar y policial en situación de retiro del cual somos parte. Y otro tema muy importante es que estamos en el mes de Carabineros, mes en que Carabineros celebra su aniversario, 99 años, ya camino al centenario. Y como ustedes lo pueden haberse percatado, lo iniciamos con una linda, emotiva canción relacionada con Carabineros. Así que esperamos que sea un gran mes para Carabineros y que la ciudadanía se acerque a sus carabineros a celebrar, a conocerlos y a agradecerle por el trabajo permanentemente que realizan en nuestro beneficio. Saludamos y agradecemos a quienes nos permiten cada sábado estar compartiendo con usted, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en retiro en la persona de su presidente, don Marco Gallardo Pastore, a Radio Portales en la persona de don Gerardo Terán, quien hoy en los controles nos apoya técnicamente.
En relación con temas de nuestros militares prisioneros políticos, bueno, como cada semana enviamos un saludo fraterno a nuestros amigos, viejos soldados y policías, hombres y mujeres de tercera y cuarta edad que están cumpliendo injustas y desproporcionadas condenas. Saludo que también los hemos extensivo a sus familiares. En lo histórico hoy recordamos el combate naval de Chipana. Respecto a la agenda de la semana, hay varios temas. El presidente K y su gobierno mantienen un fuerte ritmo de trabajo. Esta semana una cosa muy fuera de toda lógica, el ataque a la ministra de Ciencia Jimena Linconao y en general violencia en la educación que se aprecia. El plan de reconstrucción que se está conociendo en estos días del gobierno. Ayer volvió a la Tierra en la cápsula Orión, de regreso de orbitar la Luna. Y también la guerra del Golfo Pérsico, que en teoría o aparentemente está en pausa por una semana. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar y trabajar con Multigremial FACIP. Nuestra razón de ser son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho que afecta a militares y policías injustamente procesados y otros condenados. Y no pierdas la oportunidad de ser parte activa de esta comunidad. Hacemos también un llamado especial a quienes hoy se están acogiendo a retiro y por supuesto a quienes ya están en situación de retiro y montepiadas, a ingresar a los círculos, a los clubes y organizaciones afines en su ciudad, en su región de su arma o especialidad. Tenemos problemas similares y la mejor forma de enfrentarlo es Estados Unidos. Los invitamos a que trabajemos juntos. Juntos somos más. Como siempre, invitamos a nuestros camaradas, amigos, auditores a interactuar con nuestro programa Una Sola Voz. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com. Hoy nos acompaña nuestro director y panelista habitual, don Fernando Palma Trujillo. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos nuestros auditores. Como siempre, muy agradecido de poder participar en este programa, nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar y policial en condición de retiro. Como dije, siempre agradecido porque puedo dar mi opinión en aquí y comentar aquellas cosas que nos afectan o que son de interés más general. Un saludo especial para todos nuestros auditores que sintonizan Radio Portales o que nos escuchan posteriormente en nuestro canal de YouTube. Además, agradezco también a don Gerardo Terán, que nos apoya técnicamente en los controles. Hoy, en el día de San Estanislao de Cracovia, santo que nació el 26 de julio del año 1036 en Polonia. Sus padres habían vivido mucho tiempo sin hijos hasta que Dios les concedió a Estanislao en respuesta a sus oraciones, por lo que fue consagrado a Dios desde el día de su nacimiento. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Lamberto Sula, obispo de Cracovia, quien lo hizo canónigo de la catedral y más tarde lo nombró predicador y archidiácono suyo. En su periodo de obispo tuvo muchos enfrentamientos con el rey que gobernaba y producto de estas diferencias y comportamiento que para el regente era equivocado, hizo que el obispo lo excomulgara. Esta decisión hizo que el rey ordenara su muerte. Así que el rey personalmente lo enterró una espada y lo mató. Por eso es un mártir de Cracovia, San Estanislao. Gracias, Fernando. Enviamos también un caluroso saludo a quienes llevan por nombre Estanislao. Así que un fuerte abrazo, amigos, en el día de su santo. Como cada semana enviamos un saludo fraterno también a nuestros fieles auditores y camaradas, amigos, que nos escuchan de distintos lugares de Chile y del mundo, que nos hacen llegar sus saludos a través de la señal internet, de Portales FM y también de las repeticiones en nuestro canal YouTube. Gracias por estar con nosotros a la distancia. Vamos ahora al tema histórico. Recordamos el combate naval de Chipana, ocurrido un 12 de abril del año 1879. Es recordado por ser el primer enfrentamiento naval entre buques chilenos y peruanos en el contexto de la campaña marítima de la Guerra del Pacífico. Es el tema que nos trae a la memoria nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro.
Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Al comenzar oficialmente la Guerra del Pacífico, el 5 de abril de 1879, uno de los primeros desafíos de los países contendientes era la consolidación del control y dominio del mar, razón por la cual era fundamental que ambas escuadras se enfrentaran en los inicios del conflicto. Es en este contexto que se comienza a desarrollar la campaña marítima, cuyo primer hito tuvo lugar el 12 de abril de 1879 a través del combate naval de Chipana, al enfrentarse buques chilenos y peruanos. Y, si bien es cierto, no tuvo mayor relevancia, este enfrentamiento es destacado por ser el combate que dio inicio a la guerra naval. Se debe señalar que al presidente Prado del Perú se le comunicó por cable la salida desde Valparaíso hacia Iquique del vapor Copiapó, que transportaba víveres, carbón y tropas, haciendo zarpar, por lo tanto, a los únicos buques que estaban listos de su escuadra, la Unión y la Pilcomayo, con orden de colocarse al acecho en una caleta entre Iquique y Antofagasta para de este modo poder apresarlo. Sin embargo, el azar quiso que el 12 de abril se encontraran frente a Chipana con la cañonera Magallanes, comandada por el capitán Juan José Latorre, a quien en la noche del 11 de abril se le encomienda la misión de partir rumbo al puerto de Iquique para conducir un pliego donde el presidente Aníbal Pinto consultaba a Rafael Sotomayor, quien se encontraba a bordo del blindado Blanco Encalada, bloqueando dicho puerto, acerca de las posibilidades de éxito de una expedición de 5.000 hombres que el ministro Belisario Prats deseaba enviar a Tarapacá. Debía ser tarea fácil, ya que no se tenían noticias de la escuadra peruana en aguas cercanas. No obstante, al amanecer, cerca de la desembocadura del río Loa, el vigía del buque chileno logra divisar dos humos, y aunque no se reconocieron inmediatamente como enemigos, el comandante de la cañonera ordena acercarse a tierra como medida de precaución. Al acercarse, las dos naves, la tripulación del buque chileno los reconoce como enemigos. Eran la Unión y la Pilcomayo, los cuales trataron de cortarle el camino hacia Iquique. Latorre, debido a su importante misión, no cambió el rumbo, acelerando solamente para tratar de esquivar la emboscada que caía sobre él. La Unión, comandada por García y García, tomó la delantera, ordenándole al comandante de la Pilcomayo iniciar el ataque, el cual lanza disparos sobre la nave chilena sin causarle mayores daños. Si bien Latorre pudo huir hacia el sur sin peligro de ser alcanzado, fiándose en su estrella y la escasa pericia de los marinos peruanos, resolvió abrirse paso hacia su destino. La diferencia de poder era de 1 a 5, ya que los buques peruanos podían lanzar 1.140 libras de fierro por andanada, mientras la Magallanes solo podía arrojar 200. Con el propósito de separar a los dos buques enemigos, cuyo andar era muy desigual, Latorre puso proa al norte a toda fuerza de máquina. Así podía dejar atrás a la Pilcomayo y batirse separadamente con la Unión. La Pilcomayo quedó por la estela de la Magallanes, mientras la Unión, gracias a su mayor andar, tomó la posición que creyó más favorable para batir a la cañonera chilena. La Magallanes
solo avanzaba mientras era atacada ahora también por la Unión. Latorre, sopesando sus responsabilidades y el posible revés que podía sufrir junto a su embarcación, decide leer los documentos que transportaba Iquique para luego romperlos, evitando así que cayeran en manos enemigas. Comenzó lo más fuerte del combate entre la Unión y la Magallanes, ya que la otra nave peruana había quedado rezagada. 200 granadas habían cruzado los cielos de un contendor a otro, pero sin causar daño alguno. García, consciente de la superioridad de su nave, decide tratar de cortarle el paso a la cañonera. Es en ese preciso instante que 2 disparos dan sobre la Unión, haciéndole perder estabilidad y dándole tiempo suficiente al comandante chileno para dejar a su enemigo atrás. La Unión quedó rezagada y caída sobre estribor. La Magallanes llegaría a cumplir con su misión al puerto de Iquique, comenzando a gestarse la fama de un hombre que podemos afirmar que ha sido el mejor marino de guerra que ha dado nuestra Armada. Nos referimos al almirante Juan José Latorre Benavente. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, teniente Valdenero, por traernos a la memoria este primer hito de la Guerra del Pacífico, después que Chile le declarara la guerra al Perú. Así que muchas gracias. Es importante mantener esta información, estos temas en nuestros auditores, y que asumir la importancia de la historia, porque pueblos que no consideran su historia están olvidados a repetirla. Nosotros con tiempo, Chile ha ido alejándose de la historia en el tema educacional, y creo que ya con el nuevo gobierno espero que vayamos retomando estos temas importantes para nuestra gente, para nuestros estudiantes. Hay tantas cosas que se podrían hablar de esto, pero el recordar a los héroes es importantísimo. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, mira, como siempre, felicitar y saludar a nuestro historiador, nuestro amigo, porque siempre nos ilustra de hechos históricos y si no son históricos, que son importantes en nuestra historia de nuestras Fuerzas Armadas y policiales también. Y en un corto tiempo hace un extraordinario resumen. Así que yo siempre agradezco y lo felicito a don Carlos por estas píldoras de la historia. Y respecto de la fecha que se conmemora, que es el combate naval de Chepana, que se realizó el 12 de abril del 1879, solamente destacar de que su comandante, el comandante de Latorre, aplicó correctamente un principio de que cuando se está en combates y en otras situaciones también se debe tener presente, que es el mantenimiento del objetivo. En este caso, así que, y por eso enfrentó solamente a la más débil y la averió y pudo cumplir su objetivo, que era llegar con el mensaje a Iquique. Así que eso quería solamente destacar. Bueno, otro tema que se celebró en el día de ayer, el 10 de abril, pero del año 1880, se inició el bloqueo del Callao, una operación naval que se dio durante la Guerra del Pacífico y que consistió en que la escuadra chilena impidió el acceso de buques al puerto de Callao y las caletas vecinas. Esto fue entre el 10 de abril del 1880 y el 17 de enero de 1881 en el marco de la Guerra del Pacífico. Otra cosa muy importante que estamos celebrando hoy, que algo comentamos al inicio, es el mes de Carabineros. En el año que Carabineros camina rumbo al centenario, son 99 años sirviendo a Chile, otorgándonos seguridad y dando eficacia al derecho. Así que este mes es un mes para celebrar y agradecer el trabajo que efectúa Carabineros para que siga con tanta o
o más fuerza, cumpliendo con su tarea de darnos seguridad. Gracias, Carabineros, por servir a Chile. Fernando, ¿tú tienes algo que decirnos al respecto también? No, sí, solamente saludar a los Carabineros en este mes de ellos que celebramos su aniversario. Primero a mi padre, que integró las filas por 32 años de Carabineros de Chile. Y obviamente saludar a nuestros amigos José Figueroa, que es presidente de FENACANIR, y a mi coronel Mercedes Jara, que es, junto con don José Figueroa, son directores de la multigremial, así que un saludo muy especial para ellos. Y también para mis amigos corchos de las playas, don César Delgado, don Daniel Contreras, don Yerko Raffo, don Juan Cid, don Richard Quesada y don Mario Bocchi. Un saludo y un abrazo. General Raffo, director de la multigremial, vicepresidente de la multigremial. Y así que sí, lo tenía en los saludos de los corchos más que se me olvidó que también era nuestro y panelista también. Sí, pues. Que viene para acá nosotros. Bueno, hay varios ahí que son panelistas nuestros ahí, pues, la coronel Mercedes Jara y el general Richard Quesada. Sí. Así que, bueno, a ellos los voy a saludar personalmente en una actividad que vamos a tener el sábado 18 próximo. Ya. Bueno, también yo quiero agregar aquí los saludos, Carabineros, amigos siempre nuestros, Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros, ahí es su presidente, el coronel don Campos Travisani. Entonces, don Rodrigo Campos Travisani, el presidente de ese círculo, nos invitó para el día 25, ahí estaremos el 25 celebrando su aniversario y también el aniversario del círculo y también el aniversario de Carabineros de Chile. Así que un cariñoso saludo al coronel Campos Travisani, presidente de esa organización fundadora de la multigremial. Oye, a raíz me acordé cuando veníamos en el auto de nuestras conversaciones de las zonas mineras que ambos vivimos, por lo menos yo 2 años en Chuquicamata, la labor de los carabineros de frontera, eso que hoy día que patrullan a caballo en los tiempos idos a pie, y hoy día un poco más moderno en vehículos todoterrenos, pero todavía siguen en caballo, sí, todavía está, y motos. Así que, pero en esos fríos lugares, porque no siempre llegan a pernoctar a una cabaña o algo, porque tienen la nieve, etcétera. Así que tienen los Carabineros de Chile tienen muchas más actividades de las que nosotros vemos y apreciamos en la ciudad. Mucho más. Recordemos que están de Arica a Puerto Toro. Hasta Puerto Toro. Puerto Toro. Entonces tienen desde la frontera norte, desierto, montaña, mar y finalmente la zona austral. Sí, Puerto Toro, para aquellos que no saben, que nos escuchan, está frente a las islas Lennox, me parece que está justo frente a Isla Lennox, está en la isla Navarino, Puerto Toro, y me parece que frente a Isla Lennox, ahí me parece que está. Bueno, reiteramos nuestros saludos a Carabineros en esto, que esperamos seguir conversando de temas y tener algunos invitados en las próximas semanas de Carabineros en el marco de su mes aniversario. Continuando con nuestro programa, vamos ahora al tema que siempre nos preocupa y nos ocupa, en la situación de viejos soldados y policías que cumplen condenas en centros penitenciarios de Arica, Magallanes, y también otros que están procesados. Hoy tenemos más de 425 viejos soldados y policías de edades promedio de 78 años. Recordemos también, ellos cumplen condenas de Arica a Magallanes, en centros penitenciarios de Arica, Magallanes. Y también algo que quede meridianamente claro a nuestros auditores, que en Chile hay 20 adultos mayores sobre 90 años cumpliendo condena, de los cuales más del 70% son 5 que tenemos en Punta Peuco, 7 que tenemos en Colina 1, otro militar que tenemos en Arica y alguno otro que se nos escapa por ahí en otros puertos, en algún centro penitenciario. Así que es realmente duro lo que pasa con ellos.
Cuando el nuevo gobierno, el presidente Kast, ya cumple un mes en ejercicio, y esperamos que se haga justicia con viejos soldados y policías, y también con militares y policías que actuaron en el estallido delincuencial por la violencia, saqueo y destrucción a partir del de octubre del año 2019, que asoló a Chile. Así que miramos con esperanza esto que está pasando. Respecto también al tema, ¿alguna cosa quieres decir al respecto, no? Bueno, también solo un resumen de lo que está pasando con nuestros militares. Nuestros militares son juzgados por un sistema procesal antiguo que solamente se aplica a militares y policías. El resto de los chilenos ya lleva cerca de 20 años con el nuevo sistema procesal penal. Esta discriminación tiene que terminar porque claramente no corresponde esa forma de actuar, y que es solamente en base a un auto acordado de la Suprema. Así que yo creo que eso debe mejorar. Muchos jueces y fiscales, lo digo aquí, los dos, sistema actual y sistema antiguo que nos juzgan a los militares y policías, actúan con claros sesgos políticos, y otros. De hecho, hoy hay un ministro de Corte, ministro Mesa, de la Corte de Apelaciones de Temuco, que está querellado por prevaricación. Querella presentada por la abogada Carla Fernández. Y también en el caso de los fiscales, ¿qué más podemos decir de la fiscal Chong, que ha actuado con un tremendo sesgo político tratando de condenar en su momento a un actual diputado como Sebastián Zamora, y también al comandante Crespo? Yo creo que la justicia debe impartir justicia y que no hay cabida a los sesgos políticos al interior. Así que es un tema de este gobierno limpiar la justicia en ese aspecto. Militares y policías no tienen beneficios penitenciarios como el resto de los chilenos. Esto fue apretado, acortado entre Bachelet y Piñera. Entonces necesitamos reformular el decreto 321. Esto es un decreto que lo puede hacer el Ejecutivo. Así que creo yo es un tema muy, muy importante que por lo menos en este aspecto no haya discriminación. Si al resto les aplican una, que sea lo mismo, no más restrictivo como es lo que está pasando ahí. Tampoco no se respeta la segregación carcelaria. Al ingresar reos comunes al centro penitenciario de Punta Peuco, recordemos que entraron 3 reos comunes por delitos de violación de menores. También la Corte Suprema aprobó la suspensión de beneficios de media prescripción, subordinándose a un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que afectó a 14 viejos soldados y policías, teniendo que volver a prisión varios militares y policías, y todos ancianos octogenarios. Ahí en ese punto, Carlos, ¿cómo no van a haber algún abogado que pueda hacer algo? Porque yo he conversado con varios y me dicen que eso es una aberración jurídica lo que hizo la Corte Suprema, una sala de la Corte Suprema, porque no pueden retrotraer beneficios que ya tenían para volverlos a suspendérselos por incumplimiento porque la Corte Interamericana dijo, pero en eso de la Corte que cita la Corte Interamericana también dice que hay que mantener los beneficios que tienen los reos. O sea, no es... Aquí hay varias cosas irregulares en ese caso. Primero, actúan sobre algo ya juzgado. Y por otro lado, la justicia chilena se subordina a un organismo internacional. O sea, ¿cómo entregar soberanía por ese caso para condenar a militares? Solamente para ellos. Ese es respecto a la media prescripción. Aquí yo creo también el gobierno tiene algo que hacer aquí, en el sentido de que la justicia vaya retomando su actuar de hacer justicia. Esta semana también ingresó al penal de Alto Bonito en Puerto Montt el señor Miguel Rojas Quiroga, un coronel en retiro de Carabineros de 82 años, con serios problemas de salud, entre ellos Parkinson, diabético, hipertenso. Ya en ese penal van 7 personas que están cumpliendo condena en el penal de Alto Bonito.
Recordemos que no solamente en él tenemos cumpliendo condena, pero ahí estamos trabajando para que diputados amigos se preocupen de ello. El año pasado, diputado Mesa efectuó una visita a este penal, conversando con nuestros camaradas y también con la gente del penal. Creo que es una buena práctica, que ojalá se repita con muchos de ellos, como, bueno, también hay otros que lo han hecho, el diputado Sánchez y otros más que lo han hecho acá en Santiago, pero tenemos en muchas otras partes que yo creo que es conveniente que haya una preocupación por ello, en su afán, en su tarea de fiscalizar de los señores diputados. Aquí la justicia no puede actuar de manera distinta para unos y otros. Yo, en todos los últimos tiempos, a raíz de el caso Hermosilla, por ejemplo, y otros, la jueza Vivanco, etcétera, varios de ellos involucrados, los jueces han permitido que no ingresen porque han decretado prisión preventiva, han evitado que cumpla porque han estado con la hipertensión, porque han tenido alguna descompensación de salud y por lo tanto han impedido o han postergado su inclusión en la cárcel. Sin embargo, en este caso, solamente de todo lo que tú relataste del don Miguel Rojas, este señor tiene Parkinson, sufre del mal de Parkinson. Sí. Y el mal de Parkinson, para aquellos que no saben, entre otras cosas, inhibe el movimiento, o sea, el cerebro dice que va a caminar, pero la pierna no obedece. Y por lo tanto, una persona que está caminando, lo más probable es que se caiga, y una persona de 82 años se puede fracturar la cadera o golpearse la cabeza, etcétera, producto de este mal. ¿Por qué? Porque ya en este caso las piernas, no obedecen necesariamente lo que está ordenando el cerebro, lo que la persona quiere hacer, que es caminar, ir al baño, etcétera. Estas personas normalmente sufren caídas. Así que yo solamente por ese hecho, esta persona no debe estar en prisión, a no ser que tenga un lugar especial donde estar y no va a tener accidentes. Y que no lo hay, ni hay un lugar especial, ni hay gente preparada para atenderlo, ni están los medios logísticos para evacuarlo si tienen alguna emergencia médica. Recordemos que camaradas han fallecido camino al hospital o esperando ser atendidos. Así que en ese sentido el tema salud, Gendarmería no está preparado. Y por otro lado, recordemos que en Punta Peuco hay la Paraem médica que está encargada de eso, tiene un trato bastante malo con nuestra gente. Mucha gente nuestra se queda sin horas médicas, sin asistir. Así que yo creo que es un tema que hay que meterle. Tiempo atrás la funaron por redes sociales, pero ella sigue ahí, entonces hay que buscar una solución distinta. Creo que hay que cambiar este profesional porque ella no está para ser una reina ni cumplir lo que ella quiera, ni tampoco las autoridades de Punta Peuco aguantarle que ella haga lo que quiera. Así que bueno, también otros temas que son fuera de esto, en Punta Peuco siguen los trabajos para transformarlo en penal común, de acuerdo a un gustito del expresidente Boric. Así que me invito, vayan para allá, sobre todo a los parlamentarios, vean que se sigue trabajando, y eso quieren seguir metiendo gente cuando hoy ese penal ya está saturado en más del 100%, lo mismo que Colina. El otro tema que quiero recalcar, que el trato de Gendarmería hoy, abril del año 26, es bastante malo. Hay militares que han fallecido, lo dije hace poco, por negligencia, y no tienen los profesionales ni medios logísticos para evacuarlo. Así que es algo que ya llevando un mes de gobierno, el gobierno está al debe en este sentido. Bueno, mira, tenemos una carta que nos envió una hija al presidente de la República, que voy a tratar de leerla, es un poquito larga, pero la voy a tratar de leer. Le escribe una hija, no daré mi nombre, no es por cobardía, es por proteger a mi padre, porque en Chile incluso hoy decir la verdad puede tener consecuencias, y quienes mal las pagan son los que ya no tienen fuerzas para defenderse. Mi padre es uno de los más de 400 ancianos privados de libertad en nuestro país, hombres envejecidos, muchos enfermos, muchos olvidados, todos bajo custodia del Estado de Chile, hombres que esperan atención médica, esperan dignidad, esperan humanidad, pero sobre todo esperan no morir abandonados. Cuando el Estado encarcela a una persona, no solo le quita la libertad,
asume un deber superior, el de garantizar su vida. Eso significa algo básico, casi elemental: atención médica oportuna, seguimiento clínico, acceso a medicamentos. Pero en la realidad que viven nuestros padres, nada de eso ocurre. No hay controles médicos adecuados, no hay seguimiento clínico efectivo, no se suministran oportunamente medicamentos, no se concretan traslados a atenciones médicas ya agendadas, y mientras tanto la salud se deteriora y algunos mueren. Esto no es un error aislado, no es un descuido, es una práctica constante. Una omisión estructural del Estado ejecutada a través de Gendarmería de Chile, que ha permitido que hombres ancianos enfermen más, sufran más y mueran sin atención. Y lo más grave, esto sigue ocurriendo hoy bajo responsabilidad de quienes tienen el deber de evitarlo. Aquí no falla un poder, fallan todos. Esta crisis no puede atribuirse a un solo poder. El Poder Ejecutivo es responsable directo a través de Gendarmería de Chile por no garantizar condiciones básicas de salud ni ejecutar los traslados médicos necesarios. El Poder Judicial, responsable en cuanto, aún existiendo resoluciones judiciales que ordenan atenciones médicas o traslados, estas no se cumplen eficazmente, dejando a los internos en una situación de indefensión. El Poder Legislativo, responsable de su deber constitucional de fiscalización, el cual no ha sido ejercido de manera efectiva para evitar esta vulneración sistemática de derechos fundamentales. El resultado es uno solo: un Estado completo vulnerando derechos fundamentales. La pregunta que nadie quiere responder: ¿por qué el Estado mantiene privadas de libertad a estas personas si no es capaz de garantizarles la vida? ¿Por qué cuando el Estado tiene bajo su custodia a una persona y no le proporciona atención médica básica, incumple la Constitución, incumple tratados internacionales y se aproxima peligrosamente a una forma de responsabilidad por emisión en la pérdida de vidas humanas? Un sufrimiento que también es psicológico. No es solo el dolor físico, es como ver el compañero de celda se deteriora, es presenciar muertes evitables, es vivir con la incertidumbre de ser el siguiente. Muchos adultos mayores enfermos observan día a día deterioro y fallecimiento de otros internos, sin atención adecuada, viviendo bajo la angustia de saber que podrían correr la misma suerte. Recordemos que en el gobierno de Piñera, 38 militares fallecieron en cautiverio, y en el gobierno del presidente Boris 42 militares fallecieron en cautiverio, y en este gobierno ya un militar falleció en cautiverio. Eso constituye un trato cruel, inhumano y degradante, incompatible con el Estado de Derecho. Señor presidente, nuestros viejos ya no pueden esperar, nuestros padres no tienen tiempo, no tienen fuerza, no tienen voz, pero aún tienen dignidad. Y aún tienen hijos, hijas y esposas, muchos de ellas tan ancianas como ellos, que no vamos a callar. Señor presidente, le pido que cumpla su promesa de preocuparse por lo más urgente. ¿Acaso nuestros ancianos padres no son importantes? La dignidad no se pierde tras una reja. Señor presidente, devuélvame a mi padre, devuélvanos a nuestros padres. Si usted siente miedo, imagínese el de ellos y el nuestro, esperando cada día que la muerte llegue en soledad y abandono. La solución está en sus manos. Espero que Dios lo acompañe, porque pese a todo, ellos y nosotros aún creemos en usted. Esa es la carta que nos envía una hija de un camarada que está cumpliendo condena en centro penitenciario, que va dirigida al presidente de la República. Fernando, ¿algún comentario? No, una carta muy emotiva, obviamente, de una hija que ve el sufrimiento de su padre, así que le encuentro toda la razón y comparto las líneas que ella envía al presidente. Así que esperamos que haya un poco más de humanidad, que es la que todos pregonan. Sí. Bueno, continuando con nuestro programa, también quiero compartir con usted otro tema relacionado con lo mismo, la presentación de la última obra de Adolfo Paul Latorre. El libro se llama Prevaricato. Recordemos que Adolfo Paul Latorre es un capitán de navío en situación de retiro, ejecutivo, pero abogado, un abogado que lleva muchos años escribiendo y en la pelea contra lo que está sucediendo a nuestros camaradas. Esta última obra, Prevaricato, será presentado el día 23 de este mes, abril, a 18:30 en el Club de Viña del Mar. Así que todos están invitados a la presentación de esta obra, muy interesante, así que
No se la pierdan, por favor. Vamos ahora a la agenda semanal. Ya no nos queda mucho. Hay varios temas que hemos conversado, pero quiero compartir con usted, en primer lugar, un comentario que nos envía de la Semana Política el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Agustín Romero. Bienvenido, diputado, muchas gracias por su apoyo. Hola, esta semana legislativa en la Cámara de Diputados fue bien intensa, ¿ya? Pero también muy clara en cuanto a las prioridades que está empujando el gobierno del presidente José Antonio Kast y que apuntan directamente a lo que hoy día más le importa a los chilenos: seguridad, orden fiscal y reactivación económica. Parto por seguridad, que sin duda fue uno de los ejes principales. Se siguió avanzando en el proyecto que permite el control de identidad preventivo en zonas fronterizas e instalaciones estratégicas, una herramienta que es fundamental para enfrentar la inmigración irregular y el crimen organizado. Este proyecto incluso fue aprobado en general en la comisión, lo que muestra que hay una base de apoyo importante para seguir avanzando. Además, se discutieron modificaciones a la ley de drogas en materia de custodia y análisis de sustancias incautadas, lo que apunta también a fortalecer toda la cadena de la persecución penal. Y también se abordaron temas institucionales relevantes como el funcionamiento de la PDI, su estructura y su capacidad operativa, en un contexto donde es clave fortalecer a nuestras policías. En la sala se ve el proyecto de ley para reforzar la seguridad de los recintos penales. Si bien terminó yéndose de vuelta a una comisión mixta, lo importante es que hay consenso en que necesitamos cárceles más seguras, con mejor control y con menos espacio para que el crimen organizado siga operando desde adentro. También en materia de seguridad se abrió un debate muy relevante en educación con el inicio de la tramitación de proyectos sobre convivencia escolar, incluyendo medidas como revisión de mochilas, sanciones frente a la violencia y fortalecimiento de la infraestructura. Eso muestra que la agenda de seguridad no solo es policial, sino también preventiva y social. Y obviamente que después de los hechos de violencia que sufrió la ministra de Cultura, Jimena Nicolao, naturalmente que esto va a avanzar también la educación universitaria. En defensa también se abordaron temas estratégicos que muchas veces no están en el debate público, pero que son clave también para el país. Se discutió el estado de excepción en la Araucanía, el fortalecimiento del control fronterizo, el sistema Cifrón y también aspectos de soberanía marítima y proyectos portuarios. Todo esto en el contexto de una agenda que busca reforzar la presencia del Estado en zonas críticas y mejorar nuestras capacidades estratégicas. Además, en la Comisión también de Zonas Extremas se analizó el plan de escudo fronterizo, que apunta justamente a mejorar el control de nuestras fronteras con infraestructura, coordinación interinstitucional y presencia efectiva del Estado en territorios que muchas veces han estado abandonados. En la Comisión de Hacienda, ahí que yo la presido, tuvimos una exposición muy relevante del ministro Jorge Quirós, donde se presentó el estado de las finanzas públicas y las prioridades legislativas del gobierno. Aquí el foco ha sido muy claro: la responsabilidad fiscal, el orden de las cuentas y al mismo tiempo generar condiciones para la reactivación económica. Se está trabajando en el fondo en una agenda muy robusta que permite impulsar el crecimiento, recuperar la inversión y generar empleo, pero haciéndolo con seriedad, entendiendo que el país viene de un escenario fiscal estrecho heredado del gobierno anterior. Y en esa línea también se ha abierto espacio de diálogo con la oposición, especialmente cara al proyecto de reconstrucción nacional, lo que es una buena señal de responsabilidad y de búsqueda de acuerdo. Naturalmente no tenemos ninguna esperanza en el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero otros sectores de la oposición están abiertos a conversar. También hay que decir que el ajuste presupuestario que se está implementando ha generado debate en distintas comisiones, particularmente por su impacto en regiones y en proyectos de inversión. Pero lo importante es que el gobierno ha sido claro en que estos ajustes se están haciendo para ordenar las finanzas y para asegurar la sostenibilidad en el tiempo sin perder el foco en las prioridades. En resumen, lo que vimos esta semana es un Congreso que está trabajando en línea con una hoja de ruta clara del gobierno, que en el fondo va enfocada en recuperar la seguridad, fortalecer el Estado, ordenar la economía y reactivar el crecimiento. Y eso es clave porque Chile necesita avanzar con decisión. No basta con diagnosticar los problemas, hay que enfrentarlos. Y en esa tarea, esta agenda legislativa está dando pasos concretos en esa dirección. Muchas gracias, diputado, por su comentario que nos pone al día de la situación en el Congreso y también en el Ejecutivo. Fernando, ¿algún comentario?
Sí, solamente agradecer de que nos mantenga informados y yo quisiera hablar sobre el plan de reconstrucción, porque el gobierno está presentando, entró por la Cámara de Diputados, un plan de reconstrucción nacional y este plan que es una ley miscelánea con más de 40 medidas que busca hacer la hoja de ruta económica e institucional del gobierno. Los ejes principales son en impuestos, rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23% para las grandes empresas. Aquí hay una discusión que normalmente se da porque dice que se le rebaja el impuesto a los que ganan más. Bueno, esas empresas grandes... y medianas, por si acá. Sí, y medianas grandes, lo que si tienen un beneficio tributario, normalmente debieran contratar más gente para aumentar su productividad. Por lo tanto, ese efecto tiene un efecto multiplicador que debiera ser visto en un par de años. Entonces, por lo tanto, tampoco es que de una sola vez se va a bajar del 27 al 23, sino que se va en forma paulatina. Incentivo al empleo, hay límite etario en la gratuidad universitaria, me parece por lo menos discutible. Estudiar 30, 35 años, me parece que hay mucha adversidad para los 30 años, yo creo que 35 a lo mejor se logra más consenso. En inversión hay muchas medidas para destrabar la permisología de proyectos, ya se están viendo en la parte minera, que es uno de los principales inyecciones de inversión que tiene nuestro país. Y en reconstrucción, fondos para zonas afectadas por los desastres naturales. El proyecto recién se está ajustando, aún no ingresa al Congreso, pero Hacienda ya lo socializó con los ministros y con algunos diputados que son cabeza de los partidos. Así que se espera llegue pronto y puedan discutirlo y aprobarlo. Y lo otro que yo quería, antes de que se nos acabe el tiempo, es destacar a la ministra de Ciencias. Es una ministra de esfuerzo, es decir, ella nació en Santiago, en Maipú específicamente. Su papá era vendedor en una ferretería y su madre dueña de casa. Posteriormente se traslada, ella estudió en La Serena, estudió una licenciatura en historia y en filosofía, en castellano y filosofía. Y posteriormente se fue a Estados Unidos al sueño de tratar de, primero, aprender un segundo idioma y mejorar su estudios, trabajar y lo que todo el mundo desea, tener un mejor bienestar. Y lo logró. Así que logró estudiar inglés, trabajó de todo, planchaba ropa, hizo nana, o sea, era una persona trabajadora. Dice que trabajaba 16 horas diarias en sus primeros años. Posteriormente hizo un doctorado en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Washington y fue profesora y directora de colegios y superintendenta distrital de educación en Washington. O sea, es una persona de esfuerzo, que ha estudiado, que se ha sacrificado, que ha tenido una vida, yo diría, bastante yo creo que nuestros hijos, nuestros nietos, es un personaje que un ejemplo a seguir. Exactamente, o sea, una persona de esfuerzo que logra lo que se propone con su esfuerzo. Así que yo creo que esa es la señal muy positiva. Y esta ministra, que vengan unos estudiantes universitarios a tratar de agredirla porque no piensa o no hace lo que ellos debieran. Incluso estuve mirando ahí que algunas demandas ni siquiera son parte de su ministerio, o sea, no es del Ministerio de Ciencia. De todas las medidas que ella le preguntaron, creo que le dieron como 10, 20, es una acción, ciencia y tecnología. Una acción concertada solamente para hacer daño a una ministra, que es la que menos, si hay alguien que se merecía, no lo merecía ella, y además que era solamente mostrar una actividad política. Y no podemos dejar de mencionar de que uno de los invitados a ese acto inaugural del año académico de la Universidad Austral era un marino, un capitán de corbeta que
Jorge Aedo, capitán de corbeta Litoral, sí, de la Gobernación Marítima de Valdivia, subjefe. Exactamente, que actuó con mucha iniciativa y uno de los que la protegió. Pero la protegió y lograrla, subirla al vehículo donde él asistía, y él se quedó en tierra. O sea, no era protegiéndola porque él también estaba... No subiéndose al carro, no, él empujando el carro. Estaba protegiendo y se quedó en tierra, digamos. Subió al auto y se fue. Así ¿Qué ejemplo nos da el capitán Aedo? Sí. Y qué ejemplo nos da la Armada de Chile? Porque, digamos, con todo su nombre, él es un oficial de Marina y que actuó... él no tenía nada que ver en seguridad, era un asistente más, pero vio esto y él no dudó en asumir la defensa y el apoyo a la ministra. Y así como destacamos el actuar del capitán, que era un invitado, pero que actúa ante una situación que afectaba a la seguridad, en este caso una ministra, y actuó muy bien, también hay que destacar quien actuó muy mal, que es el rector. Bueno. O sea, no solamente actuó mal, sino que ha mantenido el discurso de cómo actuó mal y por qué actuó mal. Entonces, yo creo que esa es una persona que, al contrario de la ministra, no hay que seguir, y al contrario, hay que, ojalá, ver que las personas que tienen la decisión, no es una persona que merece ser rector de una universidad. Yo creo que debe ser destituido o cesado en su cargo. Toda la razón. Ahí claramente los autores de esto es la extrema izquierda. Este rector también tiene ese perfil. Recordemos unos dichos tiempo atrás donde se refería de una forma con mucho odio respecto a gente que no pensaba como él. Así que bueno, ahí llegamos a lo que está pasando hoy, que durante el gobierno de Boris casi no pasó. Esto, el comunismo claramente, y el Frente Amplio son claramente partidos totalitarios que no quieren la democracia. Si a ellos no les gusta, no ganan, entonces ellos se oponen con lo único que saben, con la violencia, que es lo que pasó hoy día o hace 2 días atrás en Valdivia. En todo caso, también concuerdo, y mi admiración por la ministra Lincolnao, y también ha sido reconocida como grandes mujeres en Estados Unidos. Recordemos que ella vive en Estados Unidos y vino a Chile a asumir el cargo de tecnología porque es su expertise. Entonces, alguien que viene a asumir, a contribuir a Chile en el aspecto tecnológico, y la traten así, pucha que estamos mal. Yo, continuando con nuestro programa, quiero enlazarlo con otro tema, respecto a las noticias de nuestra multigremial. En nuestra reunión que invitemos a trabajar codo el miércoles 8 de abril, el tema fue los nuevos revolucionarios, tema que puso Francisco Fritis, presidente de Padres Objetores. Muy interesante el tema, pero aquí está claramente, este tema está muy enlazado con lo que pasó. Los nuevos revolucionarios son los jóvenes, yo no diría jóvenes, los extremistas infiltrados en los colegios, los extremistas infiltrados en la universidad, que hacen este tipo de cosas. Calza exactamente los que nos dijo don Francisco Fritis en la semana con lo que pasó en Valdivia. Así que tenemos que ir limpiando todo esto, y como el gobierno quiere hacer, que están proponiendo ideas de esta gente que no puedan acceder a los beneficios del país, indudablemente que creo que es en la medida correcta. Tienen que tener los incentivos y los castigos para que no hagan más estas tonteras que no contribuyen nada al país. Respecto a la próxima semana, el tema será muy interesante. El tema del miércoles a las 19 horas, les reitero, 19 horas, será el plan de fortalecimiento de la frontera norte, que expondrá el vicealmirante Alberto Soto, comisionado presidencial para la macrozona norte. Les reitero, miércoles 15, 19 horas, 1 hora antes de lo habitual. Bueno, ya nos queda poco. Quiero compartir con ustedes el comentario semanal del expresidente de la multigremial, don Pedro Vea. Bienvenido, don Pedro. Estimados auditores, es necesario iniciar nuestro encuentro semanal comentando el artero ataque que sufrió la ministra Jimena Lincolnao
de parte de orcos extremistas pertenecientes al Partido Comunista. Estos cobardes, según se ha hecho público, pertenecen a la secta que mayor daño ha causado al pueblo chileno ayer y hoy. Estos son los mismos que atacaron en pandilla al actual presidente de la República, cuando éste hace algún tiempo visitaba la Universidad Arturo Prat. Y los mismos que en la década del 60, 70 se tomaban las calles, destruían las industrias y formaban cordones industriales, incendiaban el campo y expropiaban o asaltaban bancos. Son los mismos que la Iglesia de Santiago protegía mediante ocultamiento de personas y creación de vicarías. Los mismos que opinaban que la revolución costaría apenas 1 millón de muertos. Quienes cobardemente secuestraron y luego agredieron a la ministra, don Juan Francisco Fritis, presidente de la ONG Padres Objetores, organización que da una dura lucha en defensa de la niñez y la familia, los denomina, comillas, los nuevos revolucionarios. La experiencia nos dice que estos pseudo revolucionarios son en verdad bastante cobardes. Actúan en grupos igual que los asaltantes y ladrones cuando invaden una casa o se roban un auto mediante un portonazo. La diferencia de estos bandidos con los delincuentes habituales es que los revolucionarios son expertos en huir e incluso trepar muros de embajada, como sucedió en décadas pasadas cuando las fuerzas del orden se decidieron a actuar. Desgraciadamente también saben que si son reprimidos o tomados presos, los jueces de la República los tratarán con mano enguantada y los gobiernos de turno los recompensarán y le otorgarán pensiones de por vida. Este es el Chile, amigos, es el Chile que de una vez por todas es necesario corregir. Como militares en retiro, siempre hemos sido grandes defensores de las Fuerzas Armadas y de orden, pues sabemos que es el último muro de contención cuando las hordas comunistas y extremistas pretendan arrasar con la institucionalidad y las instituciones. También hemos sido hipercríticos cuando en el pasado se llevó a este mismo tipo de gente en buques de la Armada a visitar Isla Dawson, o cuando Carabineros condecoró a quien aspiraba a hacer sus necesidades en un casco militar. En esta ocasión, de verdad nos sentimos orgullosos, pues un oficial de la PDI y un oficial de Marina otorgaron protección a la ministra cuando era asaltada y golpeada por la mafia roja. Como organización intermedia, esperamos que todo el rigor de la ley caiga sobre estos desarmados, pues es fácil apreciar que, cuando no se sanciona duramente, estas acciones tan deleznables se repiten una y otra vez. Basta ver lo que acontece en algunos liceos de Santiago, donde reiteradamente se agrede a profesores o se lanzan bombas molotov contra las fuerzas del orden, y qué decir de la inspectora asesinada en el norte. En un periódico del día de ayer se recordaba a una descerebrada de un nombre bien pintoresco, algo así como partitura, canción o música, que en su tiempo se dio el lujo de agredir a la ministra de Educación de la época y no recibió sanción alguna. En cuanto a los organizadores de protestas que motivan e inducen a los vándalos a quemar y destruir el país, se debiera analizar la posibilidad de contar en breve con una cárcel especial en alguna isla del sur. La democracia, amigos, debe ser protegida, así como las instituciones del país. Si algunos partidos, abusando de los defectos de esta democracia, se organizan para destruirla y transformar a Chile en un país totalitario, se debiera imitar a don Gabriel González Videla y dictar una nueva ley de defensa de la democracia. Chile merece ser cuidado. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted por sus comentarios, don Pedro, que nos resume lo que está pasando en nuestro país y una preocupación constante que tenemos que tener cada uno de nosotros y también la autoridad para evitar repetir este tipo de cosas como lo que pasó en Valdivia y en otros lugares. Fernando, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, así que algún comentario final para despedirte. Sí, mira, no puede ser que la seguridad pública siga recibiendo los embates de delincuentes y narcotraficantes y que los profesores y alumnos sigan siendo objeto de intimidaciones, golpizas y peligro de muerte incluso. Que las actuales autoridades están dando explicaciones a personeros del ex gobierno que con suerte saben sumar y restar. La ciudadanía quiere un cambio, pero no esperemos resultados ahora ya. Démosle un poco de tiempo porque esta nueva administración, el nuevo gobierno
recién estaba completando un mes el día de hoy. Así que yo creo que todas estas ex autoridades deben hablar menos y cooperar para que solucionemos esta situación. Y aquellos que hablan de los alumnos, etcétera, que no se puede victimizar y que solamente dicen que no es la solución esto de la aula segura, yo creo que a lo mejor no puede ser la solución, pero contribuye. Entonces, no deroguemos, o sea, no nos impidamos una para hacer otra. A lo mejor las dos son contributivas y van en el sentido correcto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a los panelistas virtuales del día de hoy, don Carlos Valdenegro, don Pedro Beas y el diputado Agustín Romero. También quiero saludar y agradecer a don Raúl Melo, que nos acaba de enviar un comentario por WhatsApp respecto a la carta de una hija. Les recuerdo la invitación el miércoles 15 de abril a las 19 horas, el tema Plan de Fortalecimiento de la Frontera Norte, que expondrá el vicealmirante Alberto Soto Valenzuela, comisionado presidencial para la macrozona norte. Reitero, el miércoles 15 a las 19 horas, una hora antes de lo habitual. Los esperamos, amigos, y invita a tus amigos y camaradas. Vemos con preocupación lo que sucede en nuestro país y esperamos que el presidente, don José Antonio Kast, sus ministros y autoridades nos conduzcan por un mejor camino rumbo a la reconstrucción de Chile y a que termine con las discriminaciones que afectan al mundo militar y policial en situación de retiro. Al terminar, recordar que abril es el mes de Carabineros de Chile. Es el año que Carabineros celebra 99 años sirviendo a Chile, rumbo al centenario, dándonos seguridad y otorgando eficacia al derecho. Gracias por vuestra sintonía y nos volveremos a encontrar el próximo sábado 18, si Dios así lo quiere. Que tengan un buen fin de semana y muy buenas tardes. En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.